Ok, a partir de este momento entonces estamos con la grabación activa. Bueno, primero que todo, esperando que todas se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana provechosa de reflexión y pues acá de verdad pues nos interesa que podamos concluir este módulo, ¿verdad? El día de hoy, si Dios lo permite, el módulo 3. Dios primero la otra semana entonces arrancar con módulo 4. Algunas salvedades que quiero eh, retomar. Eh, Al menos 3 compañeros me han hecho consultas acerca de la tarea de histogramas. En su gran mayoría pues les he solicitado que por favor vean la clase, que lean el material y que inclusive observen el ejemplo explicado adicional que yo agregué a la plataforma, que es un video de YouTube, donde también viene muy clarito cómo hacer ese tipo de casos en Excel. Me llama la atención que algunos compañeros pareciera que no están viendo la clase y pues de ahí sin conocimiento del tema quieren o pretenden hacer una tarea. Y eso es imposible, ¿verdad? Es necesario que vean toda la clase completa. Cuando, por ejemplo, por ahí una compañera me dijo, profesora, yo no hago la tarea porque no la entiendo. Bueno, a mí me da mucha pena porque son casos bien explicaditos en la clase, como para que me digan que no lo entienden. O sea, tienen que darse la tarea de ver el video grabado de la clase donde yo explico toda la temática para que entiendan cómo se resuelve el ejercicio. Otros compañeros me han pedido que les resuelva, o sea, que les mande la tarea resuelta. Y les he dicho que no lo voy a hacer por el momento porque precisamente hay varios compañeros que no la han completado. Entonces me parece pues un poquito, eh, digamos que desleal, por así decirlo, entregar un caso resuelto a unos compañeros sabiendo que hay otros que todavía no se han esforzado por resolverlo. Entonces, lo que yo les voy a proponer, porque por supuesto la idea es que estén convencidos de que hicieron bien la tarea, lo que les voy a proponer es que la próxima semana, que arrancaríamos ya con un módulo nuevo, la clase la empezamos con la resolución en vivo de ese caso de la tarea de histograma. Precisamente, repito, no lo voy a hacer hoy porque todavía al día de hoy hay varios compañeros que no han completado la tarea. Así que ya para la otra semana, pues quien la hizo, excelente. Quien no completa la tarea para la otra semana ya pierde, por así decirlo, el chance de entregarla. De manera que yo no me vería en un conflicto de estar, por así decirlo, soplando la solución de la tarea. Eso por un lado. Otra cosita también que quería hacer la salvedad. Me ha pasado, a pesar de que ya ustedes están en el tercer módulo, que algunos compañeros, tal vez, no sé si es que se les olvida o qué, me preguntan de qué pasa si, por ejemplo, no les da la nota del módulo. Bueno, desde un principio se les había avisado, ¿verdad? Que conforme vamos avanzando en módulos, así va subiendo un poquito el grado de esfuerzo, de dedicación y también de complejidad de la materia. Entonces ya vamos subiendo un poquito el nivel. ¿Y qué pasa con los compañeros que por A o por B no ganan el módulo? Recuerden que el módulo se gana con 70. Las opciones que tienen ustedes básicamente son dos. La primera es continuar con el siguiente módulo, que es el número 4, porque ningún módulo es requisito para otro, de manera que puedan continuar, digamos, la línea. Y por finalizado ya el programa, que ustedes entonces ahora sí matriculen ese módulo que pierden, si es el caso. O la otra posibilidad es que decidan de una vez matricular el módulo perdido y por así decirlo cambiarían de grupo, cambiarían de profesor, muy probablemente, y pues no continuarían, digamos, con la línea que llevamos hasta el momento, pero son las dos alternativas, repito, o reponen el módulo perdido hasta el final, o lo reponen de una vez y en lugar de matricular el módulo 4, matricularían el módulo 3 si es que
que ustedes más o menos consideran que no lo van a ganar. Por el momento, digamos, es muy precipitado decir que alguien se va a quedar, ¿verdad? He tratado de decirle a los compañeros que me han hecho la consulta, es muy precipitado. Todavía hoy tienen que entregar, bueno, más bien hoy se aplica o se habilita el examen final y también va a haber una tarea. Así que todavía ahí tenemos puntitos a favor que en la medida en la que ustedes le dediquen tiempo y lo realicen, pues es muy probable pues que vayan avanzando bien y que ojalá pues nadie se vaya a quedar o a perder el módulo. Eso quería hacer las salvedades, repito, por las consultas que me han hecho en estas últimas semanas. Dicho eso, vamos a arrancar, ¿verdad? Propiamente con la clase. Bueno, no sé si alguien tal vez tenga alguna consulta acerca de estos temitas que acabo de recalcar, para que aprovechemos. Ok. Ya recordé otra cosita, a pesar de que en algún momento ya se había aclarado, recuerden que ustedes pueden entrar a la plataforma de Classroom y ver la nota que tienen. ¿Esto cómo lo hacen? Tienen que entrar a la sección de trabajo en clase o de tareas y ahí en la parte superior izquierda va a aparecer una opción que es como ver detalle. Ahí ya ustedes van a poder ver las notas de las tareas, de los exámenes y la nota final. Por supuesto, la nota final la van a poder ver en este caso hasta la otra semana, que es cuando se cumple el límite para entrega de estas últimas actividades. Igualmente, si tuvieran inconvenientes para ver la nota, me pueden escribir o mucho más sencillo, pueden entrar a YouTube y ahí pueden escribir cómo ver la nota en Classroom y hay videos cortititos, súper puntuales que les dicen el paso a paso de cómo verificar este detalle. Bueno, voy a activar la pantalla para compartir el material que vamos a cubrir para hoy. Así que un momentito, ahí se está habilitando. Nada más me confirman, por favor, cuando puedan ver la pantalla. ¿Alguien me confirma? Sí, profe, sí se ve. Ok, Sí se ve, perfecto. profe. Gracias, muy amables. Bueno, hoy vamos a entrar un poquito más de lleno en este temita de distribución normal Z o probabilidad Z. Hemos visto asuntitos o pinceladas relacionadas a este tema en clases anteriores, para que no se extrañen y digan qué raro, eso me parece que ya lo vimos un poquito. Sí, lo vimos por encimita, ya hoy vamos a ahondar un poquito más en la materia. Recordemos que este módulo es un módulo estadístico, ¿verdad? Entonces acá vamos a hablar de probabilidades, de análisis de datos, de muestras, de comportamiento de variables y también de que a la hora de aplicar algunas herramientas estadísticas es muy sencillo poder conocer o comprender si esa situación que estamos valorando o evaluando se encuentra dentro de lo normal o si por el contrario se está generando desviación en la información. Ahora, cuando encontramos desviaciones en un conjunto de datos, aquí lo oportuno es que la administración pueda tomar decisiones, pueda encontrar mecanismos o estrategias para corregir todo lo que se está desviando, todo lo que se está saliendo de ese control o de esas líneas o esos parámetros que son establecidos por el área de calidad. Entonces, propiamente, ¿verdad? En este temita vamos a ver lo que es la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Bueno, esa primera línea cortita que ustedes ven en pantalla me dice que la desviación estándar pues es una herramienta que mide cuánto se separan los datos. Entonces,
Datos como que, bueno, si habláramos de medidas, de pesos, de dimensiones, ¿verdad? De algún artículo, de algún producto, de algún insumo, generalmente la industria ya establece, ¿verdad? Un peso, una medida, una forma, y cuando eso ya está establecido, al momento de hacerse la producción en masa, ¿verdad? O una línea de producción de ese producto, pues es muy común que en algunas ocasiones, al ser una producción masiva, se presenten algunas desviaciones, algunas variaciones en ese peso, en esa medida que estaba especificada, ¿verdad? En la documentación, en el procedimiento. Entonces, la estadística como tal me va a permitir identificar qué tanto se desvía esos valores de lo que estaba preestablecido, y si esas desviaciones son muy significativas, pues ahí la administración, como decía hace un minuto, es donde tiene que intervenir, hacer correcciones, tal vez verificar la calibración, perdón, de alguna máquina, que es la que mide, eh, la que toma, digamos, las medidas o la que define los pesos. Tal vez si es un problema en la toma de decisiones de las personas que están involucradas en ese proceso, falta de capacitación, errores con la materia prima, etcétera, por mencionar algunos elementos probables. Ahora bien, es importante entender que acá en desviación estándar vamos a utilizar como símbolo, no sé si ustedes lo aprecian en pantalla, ahí en la fórmula, es como una O, como con un rabito arriba. Esa es una letra griega que se llama sigma. Y esa precisamente va a ser la representación de la desviación estándar que vamos a ver esta noche. También por ahí puede ser que veamos como simbología la S mayúscula, que va a hacer referencia a la muestra. Yo les recomiendo que para hoy, para los que toman apuntes, de pronto puedan hacer una pequeña lista de estas simbologías o estas variables que vamos a ir viendo, para que más adelante, cuando veamos fórmulas o casos, pues sea más sencillo ustedes verificar ese apunte y decir, ah, mira, este símbolo significaba esto, esta letra significaba lo otro. Ahora bien, la desviación estándar, como decía antes, es una medida que se va a utilizar para cuantificar, para medir la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. La varianza y la desviación estándar, la varianza también es otra herramienta, otro cálculo, ¿verdad? Pero ambas son medidas de dispersión o variabilidad. Y esto quiere decir que van a indicar precisamente la dispersión o la separación de los datos en un conjunto. Por ejemplo, vamos a imaginarnos por un momentito, tal vez para aclarar mejor este concepto. Si ustedes están en una empresa donde de pronto tienen que utilizar o confeccionar, más bien confeccionar un dispositivo, un elemento, ¿verdad? Un artículo que según la norma o según las especificaciones tiene que pesar, por decirles algo, 300 gramos. Y resulta que la producción diaria, ¿verdad? Son miles y miles de piezas, pero el departamento de calidad tiene que hacer una inspección y verificar que esa pieza, que debería de tener un peso de 300 gramos, va a verificar si verdaderamente esas miles de piezas todas están cumpliendo con el peso. A la hora de hacer un muestreo, verificar aleatoriamente piezas al azar, ¿verdad? Y verificar el peso unitario una por una, es muy probable que encontremos que algunas piezas no pesen exactamente 300 gramos, sino que hayan algunas que pesan de pronto 295 gramos, 290 gramos, otras por el contrario tal vez pesan 301 gramos, 305 gramos, o sea, hay una dispersión, hay una variabilidad de esos datos.
Entonces vamos a tener un elemento que es la media o el promedio, que vamos a suponer que es 300, pero hacia la derecha y hacia la izquierda de ese valor promedio vamos a encontrar algunos artículos pues que no cumplen con ese dato promedio, más sin embargo, aunque se alejan del dato promedio, tal vez no es tan significativo, ¿verdad? O sea, hay cierto nivel de tolerancia. Por supuesto, cuando encontremos artículos que sí se pasan de forma muy significativa de esa medida media, ahí es donde el departamento de calidad pues va a tener que verificar qué es lo que está aconteciendo. Si encontramos de pronto muchas piezas que están pesando 500 gramos o 100 gramos, o sea, es significativa la variación, ahí hay que tomar decisiones inmediatas, verificar dónde está el error, dónde está la falla y poder hacer las correcciones del caso a tiempo. Eso precisamente es lo que nos permite conocer esta medición o desviación estándar que, repito, se va a representar con esa simbología que es la letra griega de sigma. Ahora bien, muchachos y muchachas, para aquellos que de pronto dicen, profe, vieras que, bueno, terminada la clase, sí me quedó claro, pero me gustaría ver más, conocer un poquito más o hacer un repaso un poquito más detallado, yo les estoy dejando aquí en pantalla, en la parte de abajo, un link al que ustedes van a poder accesar en su tiempo libre. Van a entrar a una página muy bonita con un ejemplo súper práctico en donde se explica, ¿verdad?, todo este tema para que ahí les quede, digamos, como una nota de repaso adicional a la materia. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí me devuelvo. Vean esta fórmula, ¿verdad? De la desviación estándar, es la misma que tenemos acá en pantalla en la parte inferior izquierda. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos, que es lo que ustedes ven en la parte superior de la pantalla. Ahí dice ejemplo 5, 8, 8, 11, 11, 11, 14, 16. Esto puede ser, repito, medidas, pesos, dimensiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la tabla que ven en pantalla, en la primera columna donde está la X, si ustedes observan de forma vertical, tenemos esos mismos datos que decía arriba en el ejemplo. Ahora, en la columna que sigue, estamos sustituyendo los datos de la fórmula. Si ustedes ven en la fórmula, dice que es raíz de la sumatoria de x menos, esa x que tiene una rayita encima es el promedio, ¿ok? Entonces, x menos promedio elevado al cuadrado dividido entre n. Primero vamos a averiguar el promedio. Y el promedio, si ustedes ven en la primera columna, es la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Permítanme acá para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera a través de la calculadora. Si yo sumo 5 más 8 más 8 más 11 más 11 más 11 más 14 más 16, me da un total de 84. 84 yo lo divido entre 8 datos, que es lo que tengo ahí sumados, me da 10,5, que es lo que ustedes ven en pantalla. ¿Hasta acá vamos bien, jóvenes? Les recuerdo que cada vez que hay alguna dudita, ojalá me la hagan saber en el momento y no nos esperemos hasta el puro final de la clase, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que tengo el promedio, ahora sí, en esta columna donde los datos están en color verde, lo que voy a hacer es representar o formular esta parte de la fórmula que dice que es x menos el promedio. Así que en la primera línea x es este número 5. 5 menos el promedio, que es 10,5. Y hago lo mismo con todos los otros datos. En el que sigue, por ejemplo, 8 menos el promedio, que es 10,5. Y así sucesivamente. Cada una de estas restas, aquí la voy a tener el resultado en la tercera columna. Por ejemplo, 5 menos 10,5 me da menos 5,5.
8 menos 10,5 me da menos 2,5. Así sucesivamente con cada dato. Hasta ahí tenemos solamente un pedacito de la fórmula resuelta. Hacemos la siguiente parte, que sería este resultado lo elevamos al cuadrado. O sea, en el caso del primer dato, menos 5,5 elevado a la 2. Eso me va a dar 30,25. Para el siguiente, por ejemplo, menos 2,5 elevado a la 2 me da 6,25. Y así con cada dato. Ahora, ¿qué me falta? Voy a tomar la sumatoria de estos datos, que es 86, y voy a dividirlo, si ustedes observan acá en la parte inferior de la pantalla, voy a dividirlo entre 8, 8 es la cantidad de datos que tengo ahí, y saco la raíz cuadrada de esta división. Así que al final, ¿verdad? Si yo divido 86 entre 8 me da 10,75 y la de raíz cuadrada 10,75 es 3,28. Esta es la desviación estándar de todos estos datos, 3,28. Hasta aquí se entiende la manera en la que se calcula la desviación estándar. ¿Alguien que me confirme? Sí, Ok, gracias. Bueno, repito, ¿verdad? Esta es la fórmula para la desviación estándar. Nosotros en lo que prosigue vamos a mencionar la desviación estándar. Aquí estamos como conociendo cómo es que se genera o cómo se calcula, pero este dato nos va a servir para comprender la distribución normal, que es lo que nos compete ver hoy. Entonces, en distribución normal, si ustedes recuerdan, la primera diapositiva decía distribución normal Z. Vamos a empezar a ver la distribución normal y posteriormente pasamos a la distribución Z o conocida también como probabilidad Z. Entonces, dice acá que la distribución normal es una herramienta de mucho uso por las empresas y que me permite describir las situaciones donde podemos recopilar datos. Esto nos va a permitir tomar decisiones que vayan de acuerdo a las metas y a los objetivos de la organización. La tabla de la distribución normal presenta los valores de probabilidad para una variable estándar Z, que es lo que les decía. Aquí tal vez suena como un trabalenguas, pero ya lo vamos a ver más clarito. Con una media igual a 0 y con una varianza igual a 1. Ahora, la distribución normal se va a representar con la Z, ahí tenemos la fórmula, y tenemos una X que va a hacer referencia al valor de la variable, una resta con una simbología que parece ser algo muy parecido, digamos, a una U en manuscrita, pero esto es el valor de la media propuesta y dividido entre la desviación estándar, que es lo que acabamos de repasar. Entonces, repito, esta es la fórmula para la distribución normal Z. Algunas propiedades, antes de entrar de lleno con cálculos y demás, pues tenemos que conocer aspectos puntuales de la teoría, ¿verdad? Bueno, la distribución normal como tal tiene una forma de campana de Gauss, esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, que depende de los parámetros antes vistos. Los valores de la moda, la mediana y el promedio son iguales y a mí me encantaría que ustedes, si toman nota, resalten de una forma particular, ¿verdad? Esta línea que está acá. Más bien, permítanme ver si de pronto yo se los puedo recalcar por acá. Sí, sí lo puedo hacer. Ok. Esta particularmente, ¿verdad? Es un elemento muy significativo de las propiedades de la desviación normal. Para que yo diga
que hay una desviación normal es porque tanto la moda, la mediana como el promedio tienen el mismo valor. Esa es la mejor manera de identificar o de saber que la distribución es normal. Otro aspecto importante es que la curva normal es asintótica al eje X. ¿Qué significa asintótica? Significa que las líneas, a ver si tal vez aquí ustedes aprecian en la imagen, significa que esta curva, ¿verdad? O la línea que conforma la campana de Gauss no toca el eje X. Eso significa asintótica, que no lo toca por milésimas, ¿verdad? De milímetros, no lo toca. Es simétrica con respecto a su media. Según esto, para este tipo de variables existe una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media y un 50% de observar un valor menor. Entonces, cuando tenemos una distribución normal, existe un 50% de probabilidades de que la media sea mayor y un 50% de que sea menor a la media. Ahora, la distribución normal estándar, ¿verdad? Como tal, vamos a decir que el valor de z es la cantidad de desviaciones estándar a la que está distanciada la variable x del promedio. Entonces, generalmente el valor que tenemos en el puro centro, ¿verdad? De una gráfica, esto es como lo que vimos, ¿verdad? Clases anteriores del histograma. El valor que tenemos en el puro centro generalmente va a ser la moda o el promedio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto se disperse hacia la derecha o hacia la izquierda? Esto va a representar el valor de z. Entonces, es importante aquí rescatar algunas características. En la distribución normal estándar, bueno, no depende de ningún parámetro, su media es 0 y su desviación estándar es 1. La curva es simétrica respecto del eje Y, tiene un máximo en el eje Y y tiene dos puntos de reflexión. Z es igual a 1 y Z es igual a menos 1. Aquí vamos a trabajar valores negativos y valores positivos. Por acá nosotros tenemos, por un lado, la distribución normal, que quiero que observen en la parte superior izquierda de la pantalla, ¿verdad? Esta campana de Gauss. Esto es una distribución normal, donde tenemos pues X cantidad de datos. Aquí particularmente quiero que nos imaginemos por un momentito que estamos tratando con bebidas, ¿verdad? Y con el peso de refrescos o bebidas que se encuentran en botellas plásticas. Entonces, vamos a suponer que el promedio del peso de esas botellas plásticas, perdón, antes dije medidas y es peso. Vamos a suponer que el peso de esas botellas es de 500 mililitros. De manera que todo lo que vayamos a recolectar en los datos que sea mayor a 500 o menor a 500 va a representar esa distribución normal de datos. Ahora, en este caso particular, vean que los datos se están distribuyendo hacia la izquierda hasta 490,7 mililitros y hacia la derecha hasta 509,3 mililitros. Ahora, repito, esta información es la graficación de lo que nosotros recolectamos en una muestra. Con esta información, yo voy a poder confeccionar una distribución Z. Y aquí me interesa recalcar que son dos cosas diferentes. Una cosa es una distribución normal y otra cosa es una distribución Z. Lo que pasa es que la distribución Z depende de la distribución normal. Es decir, yo no puedo inventarme la distribución Z porque ella nace o se crea con la distribución normal. Entonces, básicamente se dice
que la distribución Z es un espejo de la distribución normal. Pero hay una particularidad y quiero que ustedes observen esas dos campanas de Gauss que están en pantalla. Gráficamente son idénticas. Lo que ahí va a variar son los datos del eje X y el eje Y. Y siempre por regla general, aunque por ahí se va a mencionar en la diapositiva, pero los que están tomando nota, por favor lo van a apuntar por ahí, siempre por regla la distribución Z va a tener en el promedio siempre un 0. Vean que aquí en el puro centro del eje X tenemos un 0 y esta X, ahí les estoy debiendo la rayita que va encima porque es la simbología de promedio. Esta X siempre va a ser 0 en la distribución Z y siempre va a tener tres desviaciones hacia la izquierda que van a ser negativas. Por eso ven que aquí dice menos 3. O sea, siempre por regla va a haber un menos 3. Aquí imaginariamente va a haber un menos 2 y un menos 1 hasta 0. Y hacia la derecha también van a haber tres desviaciones. 1, 2 hasta 3. Esto es una regla o un formato que es fijo, ¿verdad? Siempre se va a manejar así la distribución Z, que repito es un espejo de la gráfica de distribución. ¿Hasta acá hay alguna preguntita? Ok, bueno, supongo por el silencio que todo está clarito. Bien, por acá tenemos entonces, ¿verdad? Esta misma probabilidad gráficamente hablando, la probabilidad Z, lo que les mencionaba antes, ya un poquito más grande, ¿verdad? La gráfica con la numeración, siempre va a tener estas desviaciones hacia la derecha y hacia la izquierda, en donde todo lo que va hacia la izquierda es en negativo hasta máximo menos 3 y todo lo que va hacia la derecha es positivo también hacia máximo 3. Por aquí tenemos una tabla de distribución Z que vamos a verla en unos ejemplos conforme vayamos resolviéndolos, pero es importante que ustedes pues la observen. Me quiero adelantar a algo para que no hayan dudas al respecto. Como yo les acabo de mencionar y me devuelvo acá en pantalla, siempre el centro va a estar representado por un 0, hacia la izquierda valores negativos, hacia la derecha valores positivos, en donde el máximo siempre va a ser menos 3 y 3 respectivamente. ¿Por qué les reitero esta información? Porque esta tabla se alimenta precisamente de esas características. Si ustedes observan, esta es una tabla que por un asunto, digamos, de orden, lo ideal sería que fuera una sola tabla, es decir, que esta parte que está a la derecha estuviera pegadita hacia abajo de esta otra, ¿verdad? Pero para que se visualice bien en pantalla, yo la partí o la separé. Pero si ustedes observan, acá a la izquierda tenemos en la primera columna la letra Z, que es la de distribución Z o probabilidad Z. Y empezamos con un menos 3. Empezamos a avanzar de forma decreciente de menos 3 hasta menos 2.9, menos 2.8, así sucesivamente hasta que vamos a llegar al 0, que recuerden que ese es el centro o la parte central más bien del gráfico, y después del 0.0 lo que sigue es el 0.1, ya los valores positivos hasta llegar al 3. Cada uno de estos valores va a tener de acuerdo a esta tabla un porcentaje, de manera que los números que ustedes ven acá, que son un montón de numeritos, todos esos numeritos son porcentajes de probabilidad, que ya vamos a ver perdón, más adelante cómo es que se aplican estos porcentajes de probabilidad a casos concretos. Otra cosita que quiero hacer salvedad, y voy a hacer un pequeño ejercicio para verificar que queda claro. Cuando, por ejemplo, a mí me dice que la distribución Z me da 0,2, por ejemplo acá,
0,2. Entonces yo tengo que buscar cuál es el porcentaje de probabilidad. Simplemente me fijo en el numerito que está a la par, que en este caso es 0,5793. Si esto yo lo multiplico por el 100%, recuerden que nada más muevo la coma 2 espacios hacia la derecha, así que este 0,5593 es lo mismo que 57,93%. Vamos a ver si queda claro. ¿Alguien, por favor, voluntariamente me puede decir cuál sería el porcentaje de probabilidad para una distribución Z de menos 1,6? Repito, de menos 1,6. ¿Algún voluntario? Dice que es de 0.9452. No, dije menos 1,6. Menos. Ajá, sí. Menos. Dice 0.0548. Perfecto. ¿Y eso cómo sería si yo se lo pido en porcentaje? Ahí corremos el puntito, 2 espacios hacia la derecha. Queda igual 0.5. No. Si corremos el puntito, por ejemplo, que aquí está, ¿verdad? El puntito que está acá, lo corremos 2 espacios, o sea, 1, 2. El punto va a quedar después del 5. Entonces vamos a decir que es lo mismo que un 5,48%. ¿Me explico? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, compañera, por participar. Ahora, otra cosita que quiero también resaltar de esta tabla. ¿Qué pasa si a mí la distribución Z me diera, y pónganme por favor mucha atención los que están acá conectados, digamos que me va a dar 1,11. 1,11. Si ustedes observan aquí en esta primera columna no está 1,11 como tal, lo que está es 1,1. Pero si observan en la parte superior, aquí hay otros numeritos. O sea, estos numeritos me van a hacer un adicional a la numeración. Es decir, que 1,11 sería acá, en esta columna. No sé si pueden apreciar el movimiento del mouse. Si no lo hago más grande. No, porque se le queda pegado el mouse cuando lo mueven. Ok. Voy a hacer entonces aquí un cuadrito para que lo puedan observar. Un momentito. Les decía entonces 1,11. Entonces sería acá. Un segundo. Y voy a colocar un segundito. Esto para que quede más clarito y pues no hayan confusiones en un ratito cuando veamos propiamente los casos. Un segundito. Ya lo voy a hacer en grande para que lo aprecien. Ahí está. Entonces vamos a suponer que yo les digo que es 1,11. Entonces yo me fijo primero en la columna que dice Z y ustedes observan, como decía hace un momentito, que no existe un 1,11, hay un 1,1. Pero en la parte superior de esa tabla hay otros numeritos que están en negrita. Esos numeritos me le van a adicionar, así que 1,1 con respecto al 0,01, ahí ya me conformaría el 1,11. Entonces, en ese caso, yo tendría que utilizar, por el contrario, el porcentaje de 0,8665, que es lo que está en el cuadrito, o lo que les trataba de explicar antes,
que yo puedo decir 0.8665 o 86.65%. No sé si me explico. Y si no, ya casi volvemos a hacer esta dinámica que yo les pregunto y tal vez algún voluntario me cuenta cuál sería la solución. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a encontrar el porcentaje de probabilidad para una distribución Z de, mucho ojo, 2,27? Repito, 2,27. ¿Cuál sería el porcentaje de probabilidad para una distribución Z de 2,27? ¿Quién me ayuda? Profe, es que yo casi no veo bien los números porque se ven muy borrosillos. Ah, déjeme ver si Pero, lo puedo hacer más grandecito para ver. Un momentito. Un segundito. Vamos a ver. Un momentito. Voy a poner una lupa aquí para ver si lo hago más grande. Un momentito. Ahí, vamos a ver. ¿Se ve un poquito mejor? Para 2,27. ¿Cuál sería el porcentaje de probabilidad? 2,27. ¿Algún compañero o compañera que me confirme el dato? Profe, ahorita como usted lo hizo con la lupa, a mí se me cortó el dato, ya lo tenía, creo que era profe, sería, ay, 0.3 perdón, ahí. 0.9911. 0.9911. No, para 2,27. Ah, ok, es que lo espérese, porque es que cuando me guío como que se me baja. Ok, y la otra compañera que estaba hablando, disculpe, ¿qué dato tenía usted, corazón? Es que no me recuerdo muy bien, profe, pero era Cero, como 0.3 algo. Es que como lo puso la lupa, se me corta y me llega como hasta el número, la fila número 7, 0.7. Mm, 0.9884. sí, correcto, es 0.9884. O sea, aquí yo lo que quiero es que quede clarito cómo tendríamos que hacer la búsqueda, ¿verdad?, del porcentaje de probabilidad. Vamos siempre a tener que trabajar con Z y si el valor que obtenemos del cálculo no está exactamente ahí en esa columna, vamos a combinarlo con los datos de la parte superior para encontrar el porcentaje. Solamente Ay, ¿qué para, le pasa? para aclarar una cosita, ahí tal vez si me ayudan con los micrófonos, por un momentito, por favor. Voy a agregarles aquí una cosita porque me quedé pensando si tal vez pues esto lo tenemos claro o no. Con respecto al cambio de decimales a porcentaje. Voy a poner, por ejemplo, esto que antes les estaba preguntando. Esto es igual a 86,65%. Entonces, por ahí les aclaro. Si en la tabla, o sea, todos los datos que tenemos en esta tabla, si ustedes aprecian, todos empiezan con 0, ¿verdad? 0 punto y el resto. Entonces, yo puedo decir que la probabilidad de que una situación X ocurra, que ahorita vamos a ver más puntualmente el tema,
es de 0.8635, utilizando el ejemplo que ahí estaba marcado, o mejor digo que la probabilidad es de un 86.65%. O sea, yo puedo utilizar tanto valor decimal como porcentual. Sin embargo, en estadística se recomienda que siempre utilicemos valores porcentuales. Así que yo les recomiendo que nos acostumbremos a transformar estos valores de la tabla a valores porcentuales. ¿Qué es lo que hacemos? Nada más movemos el punto 2 espacios hacia la derecha. ¿Por qué 2? Porque el 100 tiene dos ceros y el 100 va a ser ese valor base para transformar decimales a porcentaje. Entonces, repito, vean que solamente movemos el punto 2 espacios hacia la derecha y le agregamos, por supuesto, el símbolo de porcentaje al final para poder utilizar correctamente el valor de esta tabla, ¿verdad? Hasta acá hay alguna preguntita. ¿Queda claro cómo es que interpreto la tabla de distribución Z? No, está bien, profe. Igual si uno lo multiplica por 100 le da ese resultado. Ajá, correcto, correcto. Pero digamos que es como más práctico, ¿verdad? Aprender a que nada más muevo la coma dos espacios hacia la derecha. Porque por un asunto, digamos, de practicidad. Porque agarrar la calculadora, multiplicarla por 100, pues ahí estamos haciendo un pasito de más, mientras que ya pues, nos aprendemos eso de mover el punto hacia la derecha, es mucho más rápido, digamos, el resultado al obtenerlo. Bien. Vamos a ver este otro particular que tiene este temita. Qué raro que se me está haciendo como... Esto se estaba cortando. En este tema, ¿verdad? Hay lo que les hablaba antes sobre la curva normal. Generalmente vamos a ir viendo estas campanas de Gauss de arriba hacia abajo. En la primera campana, ¿verdad? Ustedes quiero que observen que la parte que está sombreada o con color me está diciendo que ahí están concentrados la mayor cantidad de datos que yo haya recolectado en una muestra. En este primer ejemplo, nosotros tenemos que solo hay dos dispersiones, una hacia la derecha y una hacia la izquierda, es decir, que tenemos un valor 0 y que ese valor solamente hay una dispersión de -1 hacia la izquierda y de 1 hacia la derecha. Cuando yo tengo estos dos datos, ¿verdad? El -1 y el 1, generalmente en estadística yo puedo decir que estoy trabajando con el 68% de los datos. Veamos el caso que está en el centro. Cuando yo trabajo, por el contrario, con dos desviaciones hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea, en total 4 desviaciones, generalmente puedo decir que estadísticamente hablando estoy trabajando con el 95% de los datos. Y este es el más común. O sea, generalmente en estadística se trabaja con este porcentaje, o sea, con un máximo de 2 desviaciones negativas y 2 positivas. Y el último escenario que vamos a encontrar es cuando se trabajan con las 3 desviaciones, que son las que estábamos viendo originalmente, que es hasta -3, que es de -3 hasta 3, ¿verdad? O sea, hay 3 negativas, 3 positivas para un total de 6 datos. Aquí se trabaja con un 99% de los datos. Entonces, cuando el día de mañana ustedes hagan tal vez alguna recolección de muestras en un conjunto de datos, puede ser que a la hora de agrupar la información y de graficarla, vayamos a encontrar que podemos trabajar con un 68%, con un 95%, con un 99% de los datos. Si me dice, profe, pero ¿por qué no trabajamos con el 100%, con todos los datos? Bueno, porque precisamente esta herramienta lo que me quiere descifrar es conocer qué tan concentrado, qué tan bien está
hecha, por ejemplo, una línea de producción. Si yo trabajo con un 100% de los datos, de pronto estoy valorando demasiados escenarios. Generalmente se trabaja al 95% porque ahí tenemos la información más relevante y más representativa de esos datos recolectados. Entonces, si les preguntaran, por ejemplo, el 95% de los datos, ¿cuánta distribución Z está contemplando? Bueno, está contemplando, al menos cuatro, cuatro desviaciones, ¿verdad? Desde el promedio. El promedio que es 0, hay 2 desviaciones negativas hacia la izquierda y 2 positivas hacia la derecha. Esto que ustedes ven acá son curvas normales de datos y con la misma cantidad de datos, con el mismo promedio, pero con diferente desviación estándar. Entonces, si ustedes ven las curvas, por ejemplo, la azul, que es el color más oscurito, la más alta, tenemos que todos los datos, ustedes van a interpretarlo así, que todos los datos están bien pegaditos, ¿verdad? Bien unidos, o sea que hay muy poca diferenciación, muy poca desviación. Pero si ustedes observan la curva que está como en color fucsia o rosadita, vemos que la curva se hace un poquito más ancha en la parte de abajo, o sea que en esa parte de abajo los datos se están separando más, o sea que hay más diferencia. Con la verde se separan aún más y ni qué decir de la celeste, o sea que entre más abierta sea la campana, entre más amplia, más se extiendan los datos hacia los lados, más errores van a haber en esos elementos que estamos observando o que estamos verificando. Entonces, lo ideal, ¿qué es lo que se busca en las empresas? Ojalá tener una curva normal como es azul, porque me está diciendo que mi nivel de producción está muy bien enfocado, muy bien delimitado, muy bien controlado. Pero si nos encontramos con una curva como esa celeste, yo lo que puedo decir es que están dándose demasiados errores, se están dando muchas desviaciones y ahí es donde el departamento de calidad tiene que intervenir para verificar dónde está el error y poder hacer las correcciones a tiempo. Ahora, hay otra particularidad en este tema. Vean, me devuelvo 2 diapositivas antes. Yo les estaba diciendo hace un momentito que el área sombreada es donde están acumulados los datos. Pero ¿qué pasa con el espacio que está en blanco? Si ustedes observan hacia derecha y izquierda en cualquiera de estas campanas, hay espacios que están en blanco. Esos espacios se llaman colas, que es lo que vemos aquí en pantalla. Y se dice, ¿verdad?, que ese valor que tienen las colas es el nivel de error que hay en la producción. Podemos encontrar estos 3 escenarios. En el primer escenario, el de arriba, vamos a encontrar, recuerdan que hace un momentito yo les mencionaba, ¿verdad?, acá, que el escenario más común es el del 95%, ¿verdad?, el del centro. Bueno, ¿qué pasa? Que ese 95%, bueno, le falta un 5% para el 100% de los datos. Ese 5% se va a distribuir en colas y puede ser que el 5% completito esté concentrado hacia el lado negativo de la gráfica. En este caso, ¿verdad?, significa que es una cola menor, así se le llama. Podemos tener el escenario del centro, en donde dice que el 5% más bien se centra al lado derecho, o sea, del lado positivo. En este caso vamos a hablar de que tenemos una cola mayor. O en el último escenario, podríamos decir perfectamente que ese 5% de errores está distribuido en 2 partes, un 2,5 de cada lado. O sea, una parte negativa y una parte positiva, que dicho sea de paso, esto es lo más común que encontramos en la práctica. Ahora sí, después de ver todos estos conceptos, un poquito de interpretación y demás, vamos a ver cómo ponemos en práctica estos cálculos. El cálculo de la probabilidad, o Z, ¿verdad?,
lo que pretende es calcular esa área sombreada, en una curva normal, mediante la equivalencia que tiene con la tabla de probabilidad de distribución Z, que es lo que vimos hace un momentito. Entonces, me interesa muchísimo recalcar esto, jóvenes. La parte sombreada son los datos que están concentrados y que de pronto pues están unidos o ligados al promedio. Lo que está en blanco es donde está el error. Entonces, vamos a entender que hay 4 pasos para calcular la probabilidad. La probabilidad de que algo ocurra. El primer paso es interpretar gráficamente el área de interés. El segundo paso es calcular Z con la fórmula que habíamos visto adelante, pero que también ustedes observan por acá. El tercer paso es buscar en la tabla de probabilidades el porcentaje de acuerdo a lo que antes expliqué. Y en el cuarto paso es hacer una suma o una resta de las áreas si aplica. No siempre hay que hacerlo, pero vamos a ver varios escenarios para que ustedes esto mejor lo comprendan. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Mucha atención acá, por favor, que nadie me pierda el hilo de esto. Decía que el paso número 1 era hacer la gráfica. Vamos a ver lo que dice el ejemplo. Dice, supongamos que sabemos que el peso de los estudiantes universitarios sigue una distribución aproximadamente normal con una media de 140 libras. O sea, yo estoy diciendo que tengo un grupo de estudiantes y que pensamos o creemos que el peso de estas personas más o menos en promedio es de 140 libras, pero que puede ser que haya una desviación estándar de 20 libras, o sea, más o menos 20 libras. Ahora bien, para esta ocasión queremos saber, y aquí también los que toman apuntes van a prestar atención, ven esas 2 palabritas que están subrayadas, principalmente la última. Dice, para esta ocasión queremos saber la probabilidad de que los datos sean hasta, este hasta es un límite, ¿verdad? Hasta 150 libras, o sea, yo tengo X cantidad de estudiantes, yo estoy asumiendo que más o menos en promedio tienen un peso de 140 libras, pero que también puede darse algún tipo de desviación de 20 libras, o sea que hayan algunos que pesan 170 libras como máximo. Sin embargo, yo quiero aplicar la probabilidad de que, ¿y qué pasa si el peso máximo de estos estudiantes es 150 libras? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, vean que en esta gráfica que ven ahí en pantalla, nosotros tenemos esta curva normal. Quiero que observen el área que está sombreada. Esa línea que está en el centro, roja, me está diciendo que esa es la media, o sea, el promedio. Recuerden que media y promedio es lo mismo. Que la media es 140, como lo decía el enunciado. Y lo que yo quiero conocer es la probabilidad de que ese peso llegue hasta 150 libras, que si ustedes observan en la gráfica, el área sombreada me está abarcando hasta 150 libras. Lo que hay después de 150 está en blanco. Esos son datos que ahorita no me interesan. Entonces, con esta información graficada, el paso 2 dice que tengo que calcular Z. Ahí mismo en pantalla está la fórmula y entonces vamos a ver cómo sustituimos los datos. Entonces, tenemos que Z es igual a X, que es la variable. ¿Cuál variable? La que queremos conocer qué tan probable es de que ocurra, y en este caso es 150 libras. Vamos a restarle la media, que en este caso es 140, y eso lo vamos a dividir entre 20. 20 que es la desviación estándar. Entonces, cuando hacemos el cálculo, si ustedes ven ahí en pantalla, me da 0.5
y vamos a ver qué sigue en el paso siguiente. En este paso siguiente vamos a hacer el espejo de la distribución normal. Recuerdan que en unas diapositivas al puro inicio yo les explicaba, esto que vemos en pantalla es una distribución normal donde tenemos los datos de acuerdo a lo recolectado. Cuando ya lo tenemos, hacemos una copia exacta de este gráfico, pero vamos a cambiar los datos porque es un espejo para distribución Z. Entonces, si ustedes observan en pantalla, quiero que vean que sustituimos, y disculpen que me esté devolviendo y regresando, porque quiero que observen la diferencia. Aquí el promedio eran 140, pero como yo les explicaba al inicio, cuando yo voy a hacer el espejo para la probabilidad Z, ese promedio va a cambiar a 0. Esto es una regla. Siempre voy a cambiarlo a un 0. Ahora, estábamos colocando en la desviación, perdón, en la distribución normal hasta 150 libras, pero cuando yo verifico el valor de Z, me dice que es 0,5, así que yo voy a modificar también ese valor de 150 por el dato que acabo de calcular de Z, que en este caso es 0,5. Y como dice aquí en la tabla, valor obtenido de la tabla de distribución Z, el cual indica la posición y posteriormente revisamos la probabilidad. Entonces, viene acá la tablita que antes estaba yo mostrándoles, aquí solo estoy poniendo como los pedacitos, ¿verdad? De que nos interesa. Nos dio 0,5. Entonces yo me voy a fijar en la tabla donde aparece 0,5, como ven en pantalla. Y 0,5 está ligado a 0,6915, que es lo mismo que 69,15%. O si quiero redondear, lo puedo dejar en 69%. Ese es el paso 3, que era la aplicación de la tabla. ¿Qué dice el paso 4? El paso 4 decía, para este caso, no se debe ni restar ni sumar, ya que se está averiguando la probabilidad hasta, y esa es una palabra clave, hasta 150 libras, o sea, la probabilidad acumulada desde 0 hasta esa cantidad. Entonces la respuesta sería, los datos tienen una probabilidad del 69% de que den hasta 150 libras. O sea, con la información del ejemplo, yo puedo manejar una probabilidad bastante alta de que el peso de los estudiantes llegue hasta 150 libras. O sea, estoy tomando en cuenta todos los pesos hasta 150 libras, ya no hasta 140, que era el promedio, sino que ya con esto yo puedo decir, mira, casi un 70% de los estudiantes tienen pesos hasta 150 libras. Por supuesto que son probabilidades, ¿verdad? Todo esto es información que me permite dar un pronóstico, acercarme a una realidad que me va a dejar tomar decisiones, pero no hay como la realidad ya ejecutada o ya manifiesta, ¿verdad? Hasta que yo venga y verifique los pesos de todos los estudiantes uno por uno, yo voy a tener la seguridad de cuál es el peso máximo, pero por lo menos la estadística me permite estar muy cerca de la realidad y con esto pues tomar decisiones. Entonces repito, cuando en el enunciado me diga hasta un límite, yo aquí no voy a sumar ni a restar. Vamos a ver otros ejemplos donde sí se suma o resta. Quiero por favor que me confirmen si esto queda claro. Vean que ahí viene paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Son solo 4 pasitos para poder averiguar este porcentaje de probabilidad. ¿Queda claro el primer ejemplo? Esto es importante porque ustedes tienen una tareita hoy y es de este tema. Entonces, me interesa que evacuemos dudas, ¿verdad? Para que a la hora de hacer la tarea, pues no me digan, profe, es que yo no la entendí, por eso no la hice.
Ok, bueno. Profe, esto es Diga. para averiguar la distribución normal. Ok, esto es para averiguar la distribución Z. Sí, la Z, pero normal. Es que Ajá. como está ahí. Ok, es que acá nos dice, recordemos que primero tenemos la distribución normal, que es lo que averiguamos en un muestreo, por ejemplo, y la distribución Z lo que me va a ayudar es a conocer la probabilidad de que algo ocurra. Ah, ok, está bien. Ok. Bueno, vamos a ver entonces ahora otro ejemplo. De hecho, vamos a ver 4 ejemplos completos y siempre va a ser con el mismo enunciado, nada más variamos un poquito los datos. Veamos este otro casito. Igualmente suponemos, ¿verdad?, que el peso de los estudiantes universitarios sigue una distribución aproximadamente normal, con una media de 140 libras, con una desviación de 20 libras. Esto está igual que el caso 1. Donde va a variar es donde dice, para esta ocasión queremos saber la probabilidad de que los datos sean más de 150 libras, o sea, que superen más bien los 150 libras. Y vean cómo cambia el sombreado de la gráfica. Ya tenemos ahora con ese colorcillo como celestón de 150 en adelante. Y lo que me queda en blanco, ¿verdad?, son todos los pesos inferiores a 150. Veamos paso 2, donde vamos a aplicar los datos a la fórmula. Tenemos 150, que es las libras, ¿verdad?, mínimas o como límite mínimo, menos 140 dividido entre 20. De hecho, este está exactamente igual al caso 1. Son los mismos datos, es el mismo resultado, 0,5. Aquí tenemos la distribución Z, que recordemos que es ese espejo donde nada más vamos a modificar los datos de la gráfica. Hasta aquí no hay ninguna diferencia con el caso 1. Donde empieza a haber diferencia es prácticamente en el paso 4, pero vamos a ver. En el paso 3 era buscar en la tabla Z, ¿verdad?, la probabilidad acumulada, que ya lo habíamos visto, que era un 69,15. Pero quiero que observen lo que dice paso 4. Dice, para este caso se debe considerar que toda el área bajo la curva es de un 100%, o sea, me devuelvo. Todo lo que ustedes ven ahí, todo, incluyendo la parte blanca y la parte sombreada, todo es el 100% de los datos. Y que la probabilidad calculada es de 69%, pero esta no es del área sombreada que se especificó desde el inicio, por lo que se debe restar a 100% el 69%. Así, obtenemos la probabilidad correspondiente al área sombreada, equivalente a que los datos estén por encima de 150 libras. Cuando agarramos 100 y le restamos 69, nos va a dar 31, que es la última línea que ven en pantalla. Entonces los datos tienen una probabilidad del 31% que sean mayor a 150 libras. Me devuelvo para explicar mejor el caso. Acá. Entonces, vemos que en el ejemplo número 1 nosotros teníamos sombreada toda la información desde el peso más bajo hasta 150. Estábamos tomando en cuenta en ese caso un 69%, pero en este ejemplo 2 estamos partiendo de un valor de 150 en adelante. Entonces yo no puedo decir que también es un 69%, porque 69% es la parte que está en blanco. Y a mí me están preguntando por lo que está sombreado. Entonces, si ya yo me aprendo que siempre, siempre, siempre toda la curva representa un 100%, en este caso particular voy a tener que agarrar ese 100%, restarle el 69% que está representado por el área blanca para poder conocer cuál es el porcentaje del área que está sombreada, que en este caso, repito, como veíamos acá, era de un 31%. ¿Me explico, muchachos y muchachas?
Sí, profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver un ejemplo 3. Dice acá, supongamos que sabemos la misma información, ¿verdad? 150 libras, que es el peso promedio, con una desviación de 20 libras. Pero, aquí vemos el pero, en esta ocasión queremos saber la probabilidad de que los datos sean hasta 115 libras, o sea, mucho menos del promedio. Si el promedio eran 140, aquí me está diciendo que es hasta 115. Veamos la fórmula en la parte inferior. Vamos a tener que X es 115, que es ese valor de la probabilidad. Restamos la media o el promedio, que es 140. Lo dividimos entre la desviación estándar, que es 20, y nos da menos 1,25. Ojo ahí, menos 1,25. Paso 3 es hacer la distribución Z, que recuerden es un espejo de la curva normal donde sustituimos los valores y vean que tenemos ahí en promedio, que es el valor del centro, un 0, y estamos cambiando ese 115% por un menos 1,250 o 1,25. Ese menos 1,25 es el que vamos a buscar en la tabla en el paso 3. Y aquí vean que tenemos en la tabla que 1,25 tiene una probabilidad de 0.1056, que es lo mismo que 10,56. Entonces dice en el paso 4, para este caso se debe considerar los valores hasta 115, porque la probabilidad correspondiente al área sombreada dice que los datos tienen una probabilidad del 11%. Ahí sí estamos redondeando, pero lo ideal podría ser que usemos igualmente 10,56% o redondeamos a 11%, de acuerdo a lo que la política de la empresa así establezca. Para efectos de examen, es importante que lean las instrucciones. Ahí se les va a decir si redondean o no redondean. Entonces, vemos que en este caso no tenemos que sumar ni restar. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta los valores desde el origen o inicio hasta un punto específico. En el caso anterior, estábamos partiendo de valores que estaban después de la mitad en adelante. Por eso, sí teníamos que restar. Pero aquí no tenemos que sumar ni restar, sino que tal cual nos da el valor de la tabla, esa sería la probabilidad de que los datos, mira, aquí dice, aquí tengo que hacer la corrección, sean, un momentito, hasta 115 libras. Ok. Y vemos un último caso muy interesante, no se me vayan a asustar, vean qué bonito ese caso. Ese caso es un área que está tomando en cuenta solamente un grupo de datos en donde entonces hay un espacio sin contemplar a la derecha y a la izquierda. Veamos este caso, los mismos datos, pero leemos en la segunda línea. Para esta ocasión queremos saber la probabilidad de que los datos estén entre 120 y 150 libras. Aquí vamos a tener que hacer dos cálculos. Vemos ahí en pantalla en la parte inferior. Vamos a ver el primer escenario. Entre 120, entonces, ahí en Z sub 1 dice que el valor de la probabilidad es 120. Entonces 120 menos 140 dividido entre 20 me da menos 1. Segundo escenario es hasta 150. 150 menos 140 dividido entre 20 me da 0,5. Ahí tengo dos datos. Paso 3, que es el espejo de esta curva normal para la distribución Z, que recordemos solo sustituimos los valores. Paso 3, vamos a ir a revisar la tablita y tenemos que buscar dos datos. En el Z sub 1, el resultado que habíamos obtenido era menos 1, así que buscamos en la tabla, como ven ahí en pantalla del lado izquierdo, menos 1 tiene una probabilidad de 0.1587.
A la derecha, en la z sub 2 nos había dado 0,5 y 0,5 es una probabilidad de 0.6915. Paso 4. Aquí mucho ojo, pero tampoco nada del otro mundo. Dice que para este caso se debe considerar que toda el área bajo la curva es del 100%, como antes lo expliqué. La probabilidad calculada de ambos valores z, los cuales van a concentrar la probabilidad deseada. Entonces, en el valor z sub 2 era un 69% y en el z sub 1 era un 16%. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, agarro 69% y le resto 16%. Eso me da un 53% de probabilidades de que el peso de estos estudiantes esté entre 120 y 150 libras. Dice acá, este es uno de los usos más comunes de la distribución Z, pues la mayoría de ocasiones se desea saber la probabilidad de los datos entre un valor y otro, cercanos a la media o a algún valor específico o bien en un rango de estudio. O sea que este último ejemplo es el que más comúnmente se da. Repito, entonces aquí lo que vamos a hacer es restar a z sub 2 menos z sub 1, en este caso 69% menos 16%, me dice entonces que esta área que está aquí sombreadita representa un 53% de probabilidades de que el peso de los estudiantes esté entre 120 y 150 libras. ¿Se entiende, muchachos y muchachas? Profe, a mí sí podría volverlo a explicar porque esa Ajá, parte sí no la entendí. este último. Sí, ese último. Ok, vean que son los mismos pasos, ¿verdad? Paso 1 es hacer la gráfica, como observan ahorita en pantalla. Paso 2, aquí tendríamos que hacer dos cálculos porque me están diciendo que yo conozca o averigüe la probabilidad de que ocurra entre un rango de datos, entre 120 hasta 150 libras. Entonces sustituyo los datos, como se observa ahí en pantalla, perdón, con las dos probabilidades, ¿verdad? En el paso 3, nada diferente a lo que ya vimos, vamos a buscar la probabilidad que está ligada a cada valor z, ¿verdad? Como en uno de los cálculos nos dio menos 1, pues ahí menos 1 está ligado en la tabla a 0,1587, que es lo mismo que 15,87 o 16% redondeado. En el valor de Z2, que nos daba 0,5, el valor que está ligado de probabilidad es 0.6915, que sería lo mismo que 69,15 o que si yo quiero redondearlo, pues 69%, así como se ve en pantalla. Donde viene, veamos, el particular, porque yo solamente tengo que conocer cuál es el porcentaje que me representa esa área sombreadita. Y si ustedes ven, pues es un espacio de datos o un conjunto de datos muy particulares. Entonces, para yo saber eso, voy a restar el valor de Z sub 2, que me había dado 69%, menos el valor de Z sub 1, que era 16%, y eso me da un 53%. O sea que este espacio sombreado representa un 53% de probabilidades de que los estudiantes tengan pesos entre 120 y 150 libras. No sé si le explico, compañero. Sí, profe, ahora sí, ya lo entendí. Ok, perfectísimo, muchas gracias. Entonces, ¿alguna preguntita adicional sobre todo el proceso que hemos visto hoy? Ok, vean, en la presentación, estas últimas dos diapositivas, porque son solamente dos las que faltan, vienen una práctica, práctica 1 que toma en consideración 4 escenarios
y práctica 2 que toma en consideración otros 4 escenarios, de esto último que acabamos de ver. Entonces, yo les explicaba que para hoy había una tareita. En la tarea yo les voy a dejar la libertad de escoger cuál de las dos prácticas van a realizar. Si la práctica 1 con esos 4 escenarios o la práctica 2 con esos 4 escenarios. Ustedes escogen cuál de las prácticas van a hacer. Por ejemplo, vean que en esta práctica 1 dice en una embotelladora de refrescos tienen como media el contenido de 500 mililitros y una desviación estándar de 3. Calcule la siguiente probabilidad, que los datos estén hasta 502, que los datos estén hasta 497, que los datos estén en más de 498 o que los datos se encuentren entre 498 y 501. Entonces, es más, se los voy a facilitar un poquito más, la pura verdad, porque no quiero sobrecargarlos de eso. Hagamos un trato. Ustedes van a escoger práctica 1 o 2, pero solamente me van a hacer el enunciado 4. Por ejemplo, si alguien dice, profe, yo quiero hacer la práctica 1, entonces de la práctica 1 solo me hace el enunciado 4. Si alguien me dice, yo quiero hacer la práctica 2, ok, pero me va a hacer solamente el enunciado 4. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, perfecto. Esta práctica va a tener, esta tarea va a tener un valor de 10%. De hecho, quiero mostrarles por acá. La tarea dice ejercicio de distribución. Nada más voy a adicionarle tal vez esta salvedad que acabo de hacer. Completen el escenario 4 de alguna de las dos prácticas de los casos que aparecen al final de la presentación. Y aquí voy a poner el detalle de estos casos. Bueno, ahorita lo voy a agregar para no llevarme demasiado tiempo acá, pero yo voy a agregar aquí puntualmente los dos casitos para que ustedes los puedan resolver. Entonces, para hoy, como estamos finalizando este módulo, quiero que estemos claros entonces de que tenemos una tarea que vale 10% y el examen final ya está habilitado. Ambas cositas, tanto tarea como examen, tienen de chance para entregar de hoy en 8 a más tardar, por favor. Si alguien tuviera alguna situación ahí extra oficial, completamente fuera de lo normal, ¿verdad? Que le impida hacer la entrega a tiempo, por favor escríbame por correo para conocer el caso y ver de qué manera se les puede colaborar. Pero así es como estaríamos entonces concretando, ¿verdad? Este último módulo y pues instarlos a que por favor continúen con todo el proceso, a que sigan pues bien enfocados en completar el programa. Ya dichosamente hay muchos estudiantes que han finalizado este técnico de dispositivos médicos, este es el técnico de supervisión, las disculpas del caso, como estoy dando varios grupos, a veces se me mezcla el nombre de los técnicos, pero este de supervisión, ¿verdad? Hay ya varias generaciones, varios grupos que han dichosamente completado todo y pues se escuchan también muchos testimonios de cómo han recibido beneficios al presentar este título en sus trabajos. Así que, como les decía, incentivarlos, continúen por favor con muchas ganas, con mucho empeño. Recuerden que por ahí les dejé en la misma presentación un link en el que pueden observar, ¿verdad? Otros ejemplos, tal vez con casos muy particulares. Van a ver qué bonito que está ese casillo que por ahí les compartí para que hagan un repaso si fuera el caso. Y repito, solamente van a hacerme un escenario, solamente uno.
este de entre, que me parece, al ser el más común en las empresas, es el más apropiado para que ustedes completen. Con el tema del histograma que expliqué al puro inicio de la clase, espero que haya quedado claro, ¿verdad? Lo vamos a resolver en la próxima clase, ya que ahí finalizaría el tiempo para entrega de tareas. Y como les repito, si hubiera alguna dudita, ¿verdad? Es un buen momento pues para aclarar dudas, y si no, pues daríamos por finalizada la clase el día de hoy. No sé si tienen consultas. Por los momentos no, profe. Ok, perfecto. Cualquier cosa uno vuelve a ver el video si se le olvidó algo. Sí, exacto. Eso es bueno, era la parte del video para el repaso. Em, para ver. De mi parte, bien, buenas noches. Bueno, con mucho gusto. Por ahí alguien me preguntó que cuál era la página para ver lo de los ejemplos de internet. Betsaida fue la que me estaba haciendo la consulta. Ahí en la presentación, en la página, para ver, página 2, si no me equivoco, al puro final, ahí está el link donde ustedes pueden dar un repaso, ¿verdad? Con otro ejemplo ahí muy bonito de unos perritos. Entonces, sí, página 2, ahí está el link para que ustedes puedan accesarlo y puedan hacer un repaso, digamos, adicional a lo que yo expliqué. Entonces, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.